de abstracción. Ayer ya les había mencionado que en la vida real, para que se pueda entender varias cosas, pues solemos utilizar también la generalización como un medio de entendimiento, ¿no? Entonces, cuando se dice ser vivo, se está refiriendo a una gran cantidad de tipos de objetos sin hacer referencia a ninguno en particular. Esta cualidad de manejar en la vida real distintos niveles de abstracción para hacer referencia a objetos o a tipos de objetos, también es importante modelarla en la programación orientada al objeto. Es completamente posible que el tipo de objeto que se modela, dependiendo de a qué nivel de modelo se está manejando, pues tenga distintas características, ¿no? Por ejemplo, acá en este grafiquito tenemos este tipo de objeto, pues estos objetos, que son muy específicos, tienen nivel de detalle bastante interesante. Pero si hiciéramos un ejercicio como se está haciendo acá, ¿no? De pasarlos por un conjunto de coladeras, probablemente vamos a quedar con algún tipo de objeto que puede tener las características básicas para un otro conjunto importante de tipos de objetos. Y estos niveles le llamaremos, ¿no? De representación o de existencia de tipos de objetos, pues también están relacionados. La herencia sirve para modelar un tipo de relacionamientos entre tipos de objetos que no es la interacción, sino que más bien modela relacionamientos de tipo ESUM, en los cuales se pueden identificar clases en distintos niveles de abstracción. Se pueden identificar superclases, se pueden identificar subclases, como un proceso natural y resultado, ¿no? De un proceso natural de clasificación, subclasificación. En el caso de lo que es la herencia, recibe este nombre porque al hacer estos niveles de abstracción, pues se considera que hay algunos tipos de objetos que heredan características esenciales que están descritas en algún otro tipo de objeto. Entonces, estos tipos de objetos que heredan se llaman subclases y de los que se hereda se llaman superclases. Entonces, hay una relación en la cual se permite a un tipo de clase, a un tipo de objeto o a una subclase, que vendría a ser en este caso la que tiene esta cualidad, de especificar o aumentar características esenciales que pueden estar descritas, definidas en la superclase. ¿De acuerdo? Entonces, el aumento que hace esta subclase sobre las características de la superclase se le llama especificación o especialización. Y esa es la razón por la que se llama herencia esta propiedad, ¿no? Porque todas las características esenciales que están descritas en la clase base se heredan, se pasan, podríamos decir, a las subclases, ¿no? Teniendo las subclases la libertad de aumentar mayores características o más características, e inclusive estas subclases tienen la libertad de redefinir características funcionales, ¿no? Esa es la herencia. Pero básicamente en la herencia nosotros encontramos
tipos de objetos que tienen nivel de abstracción de generalización, como son las superclases, o de especialización, como son las subclases, ¿no? Entonces, estos nombres que se le puede dar a estas clases son completamente válidos. Superclase, subclase, se puede llamar clase base o se puede llamar clase extendida. Y tiene mucho sentido los nombres que se le da a estos tipos de objetos, que se supondría que sí es que juega el rol de una superclase. En esta clase estarían enumerándose un conjunto de características esenciales que son básicas para un otro subconjunto de tipos de objetos, ¿no? Y también se denomina extendidas las subclases, porque como ya les había comentado hace un momento, pues las subclases tienen esa posibilidad de extender características esenciales aparte de las que hereda de la superclase. El símbolo que representa esta relación de herencia es este, ¿no? Que es una línea con un triángulo cuyo vértice superior, le llamaremos del triángulo, siempre está dirigida hacia la superclase, ¿no? Y la base del triángulo está hacia las subclases. Entonces, este símbolo tiene ahora una nomenclatura, ¿no? Tiene una significancia, representa una relación jerárquica de herencia. En este diagrama nosotros podemos ver una jerarquía de clases, donde esta representa un modelo de generalización y esta una de especialización. En herencia también se puede leer el modelo, ¿no es cierto? Y generas un conjunto de frases bien escritas o que representan este modelo, que puede enunciarse así, ¿no? Se dice que si es que una clase decide relacionarse a través de herencia con otra clase y decide ser una subclase, pues de manera mandatoria y obligatoria la relación que genera esta decisión se lee así, ¿no? Todo objeto de clase E es un B, ¿ya? Y al revés, la relación es de posibilidad. Un objeto de clase B puede ser un E. Así se lee esa relación. ¿Y dónde se observa la herencia? Si nosotros leemos independientemente cada clase, pues podemos observar que todo objeto de clase B tiene atributo B y tiene métodos B. Pero si leemos la clase E, es completamente correcto decir que todo objeto de clase E tiene atributo B, que está heredado, y atributo E, que es una extensión, le podríamos llamar, ¿no es cierto? O es propio, o es una especificación o especialización, una característica especial para tipos de objetos E. Por otro lado, E también tiene métodos B, que es lo que hereda de la clase base, y aumentan, ¿no? Estos métodos E, que son propios de la clase E. Por eso se denomina herencia esta cualidad, ¿ya? Porque todas las características esenciales que se tienen en la base automáticamente se heredan en la subclase sin necesidad de volverlas a escribir. Si es que volviéramos a escribir alguna de estas cosas heredadas, esa ya es una propiedad de sobreescritura, ¿ya? Que refuerza mucho más el concepto de polimorfismo. ¿Cómo se traduce esto en el lenguaje que nosotros utilizamos para ejemplificar y demostrar que el pensamiento funciona? Bueno, las palabras reservadas para identificar estos dos modelos es clase, ¿no? Bueno, la superclase en este caso, fíjense, está siendo modelada como normalmente escribimos una clase.
Sin embargo, la subclase está siendo modelada como modelamos una clase, pero en cabecera se aumenta esto, ¿no? ¿Quién es el que describe o quién es el que indica de manera explícita la intencionalidad de generar esta relación? Es la subclase. Entonces aquí la subclase explicita su intención de ser una clase extendida de la clase B. Entonces la palabra reservada que se usa en este lenguaje particular para poder explicar lo que es la relación de herencia es extensa, ¿no? Y sale esa relación desde la subclase hacia la superclase, ¿no? Como ustedes pueden observar, acá en la o en la superclase no existe ninguna otra palabra especial que indique que esta es una superclase, ¿ya? Quien hace relación es la subclase. Entonces, eso también puede darnos el refuerzo de lectura de la relación cuando se dice que todo objeto de clase E es un B. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la gracia de la herencia? Aparte de modelar estas o de relacionar estos tipos de objetos o estas abstracciones a distinto nivel. Bueno, la gracia de la herencia es que la subclase que decide heredar de esta superclase, pues no requiere volver a escribir las características que están acá, ¿no? La única vez que se vuelve a escribir algo que está aquí, acá, es porque esta subclase ha decidido redefinir, ¿ya? Lo cual es completamente válido. En herencia, por ejemplo, la herencia me permite, por ejemplo, modelar esta clase de contextos del mundo real. Esto es sacado de una clasificación que se llama aquí particional, de lo que son los cuadriláteros, que son una clase de figura particular dentro de lo que es la geometría. Si ustedes se fijan, en el mundo real nosotros solemos utilizar, y habíamos dicho anoche, conceptos como por ejemplo cuadrilátero para referirnos a un tipo de objetos sin especificar ninguno en particular, ¿no? En este caso, como su nombre dice aquí, este tipo de clasificación es particional. ¿Qué significa? Identifica conjuntos de objetos o clases de objetos que si bien es cierto tienen un común, que son cuadriláteros, pues los está diferenciando, ¿no? No hace relación entre ellos, aparte de la relación general que tiene de ser cuadriláteros. Este dominio que nosotros observamos en la realidad lo podemos representar así. Yo digo que por un lado tenemos un concepto de cuadrilátero, que es la abstracción general de esta clasificación. Y un cuadrilátero puede ser un paralelogramo, puede ser un rombo, puede ser un rectángulo o puede ser un cuadrado, de acuerdo a esta clasificación. Y la lectura también es correcta si paramos acá. Ya le digo, todo paralelogramo en esta clasificación o en este dominio de observación es un cuadrilátero, ¿no? Todo rombo es un cuadrilátero, ¿ya? Entonces, acá que estamos proveyendo con la herencia, la posibilidad de tener o de representar o de modelar tipos de objetos de niveles de abstracción, de generalización, incluso en la realidad, ¿no? Aquí cuadrilátero, exista o no la programación orientada a objetos, el cuadrilátero es un concepto que manejamos en el mundo real. Por este lado tenemos herencia y por este lado tenemos interacción, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Que un cuadrilátero se compone de 4 segmentos. Estamos diciendo que estos segmentos son objetos complejos y cada segmento dice que a su vez se compone de 2 objetos de clase punto
Y el punto también representa a tipos de objetos complejos, que a su vez tienen información X, y, ¿no? Entonces, este es un modelo interesante para representar esta realidad. Es correcto decir, fíjense que todo rombo, por herencia, tiene 4 lados, que a su vez son segmentos. ¿De acuerdo? Es completamente válido. Lo mismo sucedería con el paralelogramo, el rectángulo y el cuadrado. Pues se sabe que ¿por qué tenemos estos diferentes tipos de cuadriláteros? Porque las cualidades que tienen los lados en cada uno de estos tipos de objetos es diferente, ¿no? Entonces, probablemente aquí la forma de definir el estado, la forma de hacer cálculos matemáticos sobre estas figuras va a diferir levemente entre este y este, ¿no? Sin embargo, toda capacidad general que tengan los cuadriláteros probablemente va a estar modelada acá, ¿ya? Este es otro ámbito, ¿no es cierto?, del mundo real que nosotros manejamos. Si ustedes observan esto es similar a un mapa mental que trata de explicar algo del reino animal. Si ustedes observan, acá reino animal es un concepto de muy alto nivel de abstracción, ¿sí? Muy alto nivel. Entonces, según la clasificación que se tiene en este mapa mental, aparentemente está haciendo una diferenciación entre los animales que son vertebrados y los invertebrados, ¿no? Entonces está generando, fíjense, subclasificación. Y sobre la base de esas subclasificaciones, pues además de utilizar alguna característica esencial que hace que tengamos que tener esta diferencia, pues estas subclases también generan a su vez otras particiones, así le llamaremos, de subclases que identifican a los objetos que pertenecen al reino animal y que observamos en el mundo real. En este mapa conceptual, por ejemplo, mapa mental, si bien es cierto, tú miras el mapa mental, lo entiendes, lo lees, ¿ya? Pero tiene particularidades que son dignas de observar a partir de nuestros ojos, ¿no? A ver, qué cosas interesantes tiene este mapa es que utiliza dibujos o figuras o gráficas, ¿no? Para ilustrar el concepto. Si vemos desde lejos, pues está utilizando flechas, el mapa mental. Algunas flechas, fíjense, tienen nominación, como por ejemplo esta, y otras no, ¿no? Aquí parece que esta flecha pareciera, ¿no? Esta flecha está haciendo referencia a una imagen y la imagen a un óvalo de concepto. Pero acá, si ustedes se fijan, tienen una imagen y hace referencia a un rectángulo. Entonces, aquí la pregunta que probablemente nosotros como observadores de la realidad tendríamos que hacernos, ¿qué significa o cuál es la diferencia entre usar este dibujo que es un cuadrado y utilizar un óvalo? ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia entre usar esta flecha y esta otra flecha? Eso nos debería llamar la atención, que si bien es cierto, podemos entender este modelo porque eres un ente inteligente. Cuando se lleva este modelo a un lenguaje más formal, más estricto, ¿no es cierto? No ambiguo, tenemos que preguntarnos esa clase de cosas, ¿no? Y este modelo mental, si bien es cierto, se entiende, pues tiene también algunas cosas que pueden generarte confusión, ¿ya? Por ejemplo, acá,
Parece que reino animal hace referencia a un concepto abstracto. Vertebrados, dice invertebrados, hace referencia también a conceptos abstractos. Entonces acá yo cuando empiezo a leer digo, no, ya, los óvalos hacen referencia a conceptos abstractos o que son, y haciendo uso de nombres que son comunes, ¿no? Pero luego vengo a este, y resulta que este ya no es un nombre común, sino que este está identificando una cualidad. Ah, dices. Y aquí la flecha tiene una forma de leer, o sea, la flecha tiene una lectura. Dice, los vertebrados cuentan con esqueleto, ¿ya? Los invertebrados sin esqueleto, entonces no cuentan, ¿correcto? Ah, y tú dices, bueno, aquí el óvalo, entonces, ¿qué representa en Try is realidad? better. ¿Representa un tipo de Intenta objeto es o mejor. representa una característica? ¿Ya? Y acá el rectángulo, ¿qué significa? Una aglomeración de tipos de objetos o características, ¿no? Por ejemplo, acá dice que, entiendo, ¿no? Que entre los vertebrados existen los mamíferos, ¿ya? Y estos tienen características, fíjense, los mamíferos, estoy leyendo, Trying is tienen better. características. Y pues no, esto es medio raro, ¿no? Tienen características. Y esas características estoy tratando de leer, ¿no? Son Try. vivíparos, toman leche materna, dice. O sea que parece ser que aquí el óvalo está cualificando la flecha. Es interesante este modelo, ¿no? Como un ejemplo de organización mental, pero que también tiene muchas irregularidades desde la perspectiva de lo que nosotros formalizamos el pensamiento. Entonces, si quisiéramos representar esto en un modelo más concreto, no ambiguo le llamaremos, pues podemos utilizar eso, ¿ya? Entonces aquí yo le digo, voy a modelar este concepto del reino animal, que se subclasifica en vertebrado e invertebrado. Acá yo voy a decir eso de que tiene hueso o esqueleto, lo voy a poner como una característica de los vertebrados, ¿no? Y este no le voy a poner el número de huesos porque no tiene. Y acá yo voy a jalar directamente a las aves, reptiles, mamíferos como subclasificaciones de vertebrados. Si nosotros vemos este modelo que manejamos aquí y este modelo que tenemos acá, este es más preciso, correcto. Este se lee de manera no cuestionable, digamos. Sabemos qué significa cada elemento dentro del modelo. Sabemos cómo se lee este símbolo de abajo arriba, le llamaremos de arriba abajo. Acá fíjense las flechas, depende mucho de lo que yo vaya leyendo y de en qué casos yo voy a leerlo como tiene, como que es una flecha cualificada. Aquí fíjense cualificada y aquí la característica parece que es una cualidad de la flecha. Entonces, esta clase de modelos, si bien es cierto, podemos entender. Tiene un montón de cosas que pueden generarnos ruido. Kevin, por favor, Kevin Bruno, por favor, cierra tu micrófono. Gracias. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos una representación, un modelo de lo que es esta realidad, le llamaremos, ¿no? La diferencia entre esto y esto es que nosotros tenemos mayor
mayor control en utilizar los elementos de este modelo para representar realidades, ¿ya? Entonces, tenemos harto cuidado cuando nosotros programamos y tratamos de representar nuestro cerebro en algún modelo, de no tener inconsistencias en el significado de cada uno de los elementos del modelo. Aquí estos cuadrados que tienen doble o triple partición tienen una significancia muy específica. ¿Qué significan? Clases. ¿Ya? Estas relaciones que son la línea con el triángulo tienen una significancia precisa. No como aquí, ¿no? La flecha a veces parece que relaciona con tenencia, puede nominarse la tenencia, parece que bifurca, ¿no? Aquí el rectángulo parece que representa características, pero a veces también, vamos a ver, representa, vamos a ver qué más, se fijan en el suelo, si son características, ¿no? Los rectángulos, ¿no? Piel seca, trans, y estos parecen ser para ejemplificar, ¿no? Lo que están haciendo, ¿correcto? Esa clase de libertades le llamaremos, ¿no? De poner y de darle, no sé, distintas significancias, por ejemplo, a los óvalos, pues nosotros no tenemos en este modelo, ¿no? Entonces, este esquema que manejamos es mucho más preciso. Dentro de lo que es el mundo de la programación orientada a objetos, en su afán de darte herramientas que permitan representar el mundo real lo mejor posible, pues esta propiedad de la herencia que se ha estudiado en Intro a la Progra, siempre se ha visto que una subclase hereda de una superclase, ¿no? Pero en el mundo real también podemos encontrar que no necesariamente eso es verdad. Si ustedes observan esa otra clasificación que tenemos de de estas figuras geométricas, en este caso, ¿cuál es el concepto de generalización que está utilizando esta clasificación? Es el paralelogramo, ¿ya? Y en esta clasificación, pues hay a diferencia de la anterior que habíamos visto, esta clasificación es una clasificación que puede ser incluyente. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos identificar tipos de objetos que a su vez pueden estar clasificados en dos grupos, ¿correcto? Es el caso del cuadrado. Fíjense, nosotros tenemos por un lado los rectángulos y por otro los rombos. Y te está diciendo que todo cuadrado es un rombo, pero también todo cuadrado es un rectángulo. Pero no es verdad que todos los rectángulos son cuadrados y tampoco es verdad que todos los rombos son cuadrados. Pero sí un cuadrado también puede ser clasificado como un rectángulo, ¿ya? Y sí un cuadrado también puede ser clasificado como un rombo. ¿De acuerdo? En este tipo de clasificación, lo que se está tratando de rescatar es las cosas que son comunes, ¿no? Los objetos que son comunes, o se está tratando de encontrar objetos que comparten, ¿no? O que tienen características de más de un supertipo en este caso, ¿no? Este vendría a ser un supertipo, supertipo, supertipo. El paralelogramo dentro de nuestra visión de entendimiento juega el rol de ser el que representa el universo, ¿no? De los paralelogramos. Si nosotros esto lo llevamos a un modelo orientado a objetos, pues esta es la parte, ¿no? Nosotros decimos todo paralelogramo, dice, de acuerdo a esto, puede ser un rectángulo, puede ser un rombo, ¿ya? Dentro del mundo de los paralelogramos podemos encontrar rectángulos y rombos. Y también podemos encontrar cuadrados.
Pero resulta que los cuadrados están catalogados también a su vez como rectángulos y rombos, ¿ya? En este caso, fíjense, esta clase, que es el cuadrado, está heredando o está decidiendo heredar características esenciales de ambos tipos de objetos, ¿no? Superclases, rectángulo y rombo. Y es completamente válido. Fíjense, esta parte que tenemos acá está modelando esto que tenemos acá. Entonces, dentro de lo que es la observación del mundo real, nuestras realidades, también vamos a encontrar algunos escenarios o algunos contextos en los cuales nuestros procesos naturales de clasificación van a generar clases de objetos en los cuales existe inclusión, ¿ya? Como dice aquí, ¿no? Esta es una definición incluyente de la clasificación de un paralelogramo. Es completamente válido y se puede modelar. A este tipo de modelo que acabamos de registrar aquí sigue siendo, ¿no? Una jerarquía de herencia. Pero en el cuadrado, si ustedes observan, estamos identificando una herencia que la denominamos múltiple. ¿Cuándo se dice que tenemos una herencia múltiple? Cuando una subclase decide heredar de más de una superclase. ¿Ya? Entonces, todo lo que habíamos visto en la definición de la herencia, la estamos viendo acá en los modelos, tomando ejemplos del mundo real y demostrando o mostrando, ¿no? Cómo estas realidades en contextos diferentes, en el caso nuestro de las figuras geométricas, nosotros podemos capturar estas realidades y modelarlas, ¿de acuerdo? Con lo que nosotros sabemos, con diagramas de clases. Y pues hemos mostrado cómo se aplica esta definición de la herencia, ¿ya? Bien. Nosotros vamos a utilizar, a ver, cualquiera de los nombres que hemos visto para identificar estas clases en distintos niveles de abstracción es completamente válido utilizar. Superclase, subclase, interesante. Clase de generalización, clase de especialización, interesante también, ¿no? Clase base, clase extendida, completamente válido, ¿ya? Eso. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, tenemos que aprender a distinguir, ¿no es cierto?, cuáles son las clases de niveles de abstracción de generalización de las clases que son de niveles de abstracción de especialización, ¿no? Usualmente las clases que son de abstracción de generalización también suelen representar objetos abstractos en el mundo real, ¿ya? Tal como la figura, el animal, fíjense, son conceptos que nosotros en el mundo real los manejamos para entender el universo, ¿ya? Pero sí hacen referencia a tipos de objetos abstractos de muy alto nivel de abstracción. En cambio, acá abajo solemos utilizar modelos que ya tienen niveles de especialización y de detalle interesantes, ¿no? Esas son las subclases. Y entre medio de acá podemos tener tantas clases, ¿no? Que me generan lo que nosotros le llamamos una jerarquía de clases. Dentro de lo que es la herencia, se genera una cualificación, le llamaremos, ¿de acuerdo? Que se puede dar a las clases. Hasta el momento nosotros hemos trabajado con puras clases concretas. ¿Eso qué significa? Que estas clases están completamente definidas de tal manera que es posible instanciar objetos de esas clases. A esas clases se les denomina concretas. Pero también es completamente válido
que debido a la utilización, digamos, de esta propiedad de la herencia y también a la utilización del poder que tenemos como seres humanos de observar el mundo real y hacer procesos de clasificación, subclasificación, es completamente posible que en este ejercicio de tratar de modelar el mundo real podamos nosotros encontrar clases en las cuales probablemente no vamos a poder definir de forma completa. Sí vamos a poder identificar las características que son deseables para ese tipo de objetos, pero a veces en esas características funcionales que deseamos que tenga ese tipo de objetos, no vamos a poder definir el método, ¿ya? O la estrategia procedimental por la cual todos los objetos de ese tipo saben responder. Cuando nosotros tenemos esta clase de modelos, estamos diciendo que son modelos abstractos. ¿Qué significa tener un modelo abstracto y no concreto? Que de los modelos abstractos, nosotros no podemos instanciar objetos particulares, pero sí podemos tipificar, ¿de acuerdo? Cuando nosotros decimos figura, probablemente en nuestra cabeza entendemos muy bien el concepto de figura. Entendemos que cuando hablamos de figura, estamos hablando de un conjunto de tipos de objetos sin pensar en ninguno en particular. Pero cuando te piden ya pensar en una figura, piensa en una figura, entonces para nosotros como seres humanos es muy difícil pensar en un objeto que sea una figura así, muy arriba. Siempre vamos a tender a pensar en una figura, ¿ya? A eso se refiere también en programación orientada a objetos, que existen clases que tienen un nivel de abstracción bastante elevado, que representan un tipo de objeto abstracto en el mundo real y probablemente de esos modelos no vamos a instanciar objetos particulares, ¿ya? Por lo tanto, es completamente válido, fíjense, que dentro de lo que es la programación, nosotros también podamos identificar ese tipo de clases y estereotiparlas como una clase abstracta, la cual no me permite instanciar objetos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué razón una clase puede ser abstracta? Una, porque ya per se estamos modelando en el mundo real un tipo de objeto abstracto que existe solamente como concepto, ¿ya? Para entender el universo. La otra, para poder definir una clase abstracta, es cuando estamos haciendo la realización ya de los métodos de esta clase, pues encontramos un método que si bien es cierto representa una característica funcional que debe tener ese tipo de objetos, pues no nos encontramos con la posibilidad de definir el método. Entonces ahí se dice que también esta es una clase abstracta. ¿Ya? Reforzando, las clases abstractas no admiten instanciación. Y siempre la pregunta que te va a venir, que es completamente válida, ¿y para qué sirve? Para entender, ¿de acuerdo? No es para entender, es como en el mundo real, para entender lo que estamos queriendo representar y otro para tipificar. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un objeto que es de clase figura, estoy diciendo que ese objeto puede ser instanciado con otro conjunto de tipos de objetos que tienen sus niveles de definición completos, como son las concretas, ¿no? Cuando yo quiero referirme a un objeto, cualquiera de un subconjunto de tipos de objetos interesantes definidos en la jerarquía de herencia. ¿Ya? Ok, entonces acá fíjense, esto es una jerarquía de clases.
¿no? La jerarquía de clases está dada por la relación de la herencia y solamente he agarrado una rama de ese modelo que teníamos, del último que teníamos. ¿De acuerdo? Entonces, acá si ustedes se fijan, la clase figura representa una clase de alto nivel de abstracción y la clase cuadrado representa un tipo de objeto bastante concreto, ¿no? No vamos a admitir instanciación de clase figura, pero sí podemos instanciar objetos de clase cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que aprender en herencia? Debido a que nosotros tenemos o heredamos características de las clases bases, jamás tenemos que olvidarnos cuando tenemos una subclase, que aparte de las características que esta subclase haya determinado como características especiales, pues también está heredando características de la superclase y la herencia es transitiva. Fíjense, el cuadrado está heredando del rectángulo y el rectángulo está heredando del paralelogramo y el paralelogramo está heredando de la figura. Por lo tanto, el cuadrado también está heredando del paralelogramo y la figura. ¿Ya? Entonces aquí, cuando yo hablo de un cuadrado, básicamente, ¿qué puedo decir? Todo cuadrado tiene dos lados, tiene dos ángulos y sabe calcular área. ¿Ya? Acá ya estoy explicando el hecho de que yo vuelva a escribir el calcular área acá, acá y acá. Es que sí es verdad, está heredando la cualidad de calcular área de toda figura del paralelogramo, pero probablemente acá el paralelogramo tiene que definir, o redefinir o definir, ¿de acuerdo? De manera diferida, el método por el cual todo paralelogramo calcula, que probablemente es diferente a cómo calcula la figura, pero la característica de calcular área la tienen los dos. Y aquí sucede lo mismo, ¿no? La cualidad o el método por el cual todo rectángulo sabe calcular el área puede ser diferente al método cómo calcula el área todo paralelogramo, pero la característica funcional de este tipo de objeto de calcular área, pues la tiene, ¿no? La tiene como todo paralelogramo y así, ¿no? En este caso, cuando se decide escribir el calcular área, por ejemplo, acá, un método, ¿no? Dentro de las clases que son subclases, estamos indicando indirectamente que este tipo de objeto va a redefinir o va a definir una forma particular, ¿ya? De realizar esta tarea. A eso se llama sobreescritura. Aquí, la pregunta, a ver, habíamos dicho, ¿no? ¿Qué tiene todo cuadrado? Por herencia, todo cuadrado tiene lado 1, lado 2, ángulo 1 y ángulo 2. Entonces, para construir un objeto particular de la clase cuadrado, ¿qué información necesita? Básica, según ustedes, ¿qué necesita? Lados. Un lado, ¿de acuerdo? Entonces, en el cuadrado, mínimamente la información de un lado necesita para construir. ¿Por qué? Porque las cualidades del cuadrado dice que los dos lados que hace referencia aquí son iguales. Y por definición, los ángulos por defecto en un cuadrado son rectángulos, ¿cierto? Entonces, ¿qué información mínima va a necesitar para construirse un cuadrado? Un lado, que va a tener la misión de definir el estado de este cuadrado en sus atributos, ¿no es cierto? Que serían lado 1, lado 2, ángulo 1 y ángulo 2. Entonces, los otros tres atributos, que son lado 2, ángulo 1 y ángulo 2, se van a definir por defecto. El lado 2 igual al lado 1 y el ángulo 1 y el ángulo 2, 90 grados. ¿Correcto? ¿Todo por qué? Porque es un cuadrado. ¿Cómo se construye un rectángulo? A ver, ¿qué tiene todo rectángulo? Todo rectángulo tiene el lado 1, lado 2, ángulo 1 y ángulo 2 por herencia. ¿De acuerdo?
Entonces, para construir un rectángulo, ¿qué información se necesita? La base y la altura. Ya, está bien. La base, la altura que representan también los lados del rectángulo, ¿cierto? Y a diferencia del rectángulo o del cuadrado, fíjense, este necesita dos informaciones porque no es verdad que sus lados son iguales, ¿no? Pero lo que no necesita y puede definir por defecto son los ángulos, porque los ángulos de un rectángulo son rectos, ¿no? Por eso se llama rectángulo. ¿Ya? ¿Qué se necesita para construir un paralelogramo? ¿Qué información necesito? Dos lados. ¿Ya? ¿Qué más? Dos lados y dos ángulos. Dos lados y dos ángulos, ¿de acuerdo? En el paralelogramo no es posible definir los ángulos por defecto, ¿ya? Y en un paralelogramo, en realidad, el paralelogramo tiene cuatro lados, pero un paralelogramo, sus lados opuestos son iguales, ¿no? Y el paralelogramo también tiene cuatro ángulos, pero por definición, en el paralelogramo sus ángulos opuestos también son iguales. Entonces, por esa razón solamente necesitamos guardar dos lados y dos ángulos. ¿Ya? Un cuadrilátero es diferente, ¿correcto? Un cuadrilátero ya necesitas tener la información de los cuatro lados y los cuatro ángulos, ¿ya? Para poder formar. Ok, en este caso, fíjense, nosotros tenemos esos datos para construir paralelogramos, rectángulos y cuadrados, ¿cierto? Este viene a ser mi figura, que para construir una figura, fíjense, no requiero nada. Es más, esto es muy ilustrativo. Para construir una figura no requiero nada. Porque si me pongo a este nivel de abstracción, pues realmente construir una figura está complicado, ¿cierto? Porque no... Este representa un objeto abstracto en el mundo real. Entonces, probablemente no vamos a construir objetos de clase figura, pero sí es interesante tener este concepto para tener un entendimiento más cabal de mi universo y de mi mundo o de la realidad, ¿no es cierto? Del mundo real, que es lo que nosotros hablamos tanto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mostrar cómo es que esto se escribe. Y una de las otras propiedades también interesantes que se tiene dentro de lo que es la programación orientada al objeto, que viene a ser el polimorfismo, ¿no? Pero primero vamos a pasar a ver cómo es que esto se puede escribir. ¿Ya? Entonces, cerramos esta parte. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces, ya que no tienen dudas, voy a asumir que todo está claro. Vamos a ir a ver la otra propiedad de la programación orientada a objetos. ¿Qué es esta? ¿Cuál nos falta? El famoso polimorfismo, ¿no? El polimorfismo es una propiedad
dependiendo, ¿no? de la bibliografía que tomes, vas a encontrar definiciones de polimorfismo y tipos de polimorfismo. En el caso nuestro, vamos a utilizar la definición más convencional que existe de esta propiedad. Entonces, ¿qué podemos decir del polimorfismo? Básicamente, esta propiedad, que es el polimorfismo, se da cuando existe jerarquías de herencia. Y el polimorfismo es la cualidad que tienen los objetos de asumir múltiples formas y en consecuencia comportarse de distinto modo. ¿Ya? ¿Cómo se da el polimorfismo? El polimorfismo se da a través de un mecanismo que se denomina la sobreescritura. A ver, vamos a analizar esta jerarquía de herencia y vamos a identificar algunas cosas particulares que nosotros vamos a empezar a utilizar cuando queremos traducir este modelo a programa. ¿Ya? Hace un momento habíamos dicho, ¿no? Para construir figura, ¿qué necesitamos? En realidad no necesitamos nada. Es más, ¿será posible construir un objeto de clase figura a ese nivel de abstracción? Y parece que no, porque incluso en el mundo real, este concepto hace referencia a un tipo de objeto abstracto. ¿Ya? Si ustedes se fijan, vayan a buscar a San Google y vean qué es figura geométrica. Les va a decir en la definición de que es una nominación a un objeto abstracto. ¿Ya? Entonces, en este caso, fíjense, para hacer hincapié que este modelo es una representación de un tipo de objeto abstracto, es completamente válido que nosotros podemos utilizar esta palabra o este estereotipo para esta clase. Y yo estoy diciendo que esta clase, figura, va a ser una clase abstracta. ¿Qué significa eso? Bueno, muchas cosas. Uno, que este es un modelo de muy alto nivel de abstracción. Y dos, que no se puede instanciar objetos de esta naturaleza. ¿De acuerdo? No se puede instanciar. Por otro lado, acá que estamos explicando, lo único que estamos diciendo, que la única característica que le hemos encontrado a estos objetos de clase figura es su cualidad de calcular el área. ¿Ya? Esa es la única característica que le hemos encontrado que encima es funcional. Pero debido a que este modelo es de muy alto nivel de abstracción, pues no tenemos la capacidad de definir de manera no ambigua el método por el cual toda figura geométrica sabe calcular el área. Entonces, esto es completamente válido, completamente posible cuando nosotros estamos modelando a niveles de abstracción de generalización. En este caso, entonces, ¿qué podemos decir? Que si bien es cierto toda figura sabe calcular el área, pues no tenemos la posibilidad en este instante de tiempo de definir el método estándar por el cual toda figura sabe calcular el área. En consecuencia, esa característica funcional se considera una característica abstracta. ¿Ya? Ni bien tú tienes un método que no puedes definir, digamos, entonces automáticamente este método que representa una responsabilidad funcional de ese tipo de objetos es una abstracta. Entonces, ¿qué está haciendo aquí la clase figura? La clase figura lo único que está haciendo es declarar, ¿de acuerdo? Declarar e indicar que toda figura, no importa qué tipo de figura sea, pues debería saber calcular el área. Pero una figura así a secas no sabe cómo calcular el área. Sabe calcular el área, pero no sabe cómo. Entonces, en este caso, fíjense, la clase figura me está diciendo qué debería saber hacer todo objeto
que está bajo la clasificación de figura. ¿De acuerdo? Y en este caso, está delegando la responsabilidad de definir el método calcular área a las subclases o a clases que decidan tener esta cualidad de calcular área, ¿ya? A través de la figura. Entonces aquí viene el paralelogramo. El paralelogramo, como ustedes observan, ya no es una clase abstracta. Se considera una clase concreta, ¿ya? Y el paralelogramo indica de manera explícita que va a ser una extendida de la clase figura. ¿Qué significa eso? Que el paralelogramo tiene permiso para poner sus propias características que identifique, que son propias, inherentes a todo paralelogramo, además de las posibles características que haya heredado o de las características que posiblemente están definidas en la clase base y las ha heredado. ¿Ya? En este caso, pues de la clase base no está heredando ninguna característica atribuible. Por lo tanto, el paralelogramo decide definir, ¿no es cierto? O identificar estos 4 atributos que son propios de un paralelogramo. Y estos 4 atributos están con un nivel de cápsula protegido. Entonces, cuando nosotros hacemos programación, habíamos visto anoche que el encapsulamiento es una de las propiedades más interesantes que tiene la programación orientada a objetos porque me permite, ¿no?, llevar a su máximo esa noción de lo que es la abstracción. Que cuando se use un objeto desde afuera, pues yo no tenga que estar viendo los niveles de detalle de construcción interna. Eso es muy importante. Y para ocultar esa información habíamos utilizado un modificador de acceso que es privado, que impide ver estas características, digamos, a objetos que no sea el propio objeto o los objetos de la clase. Entonces, a todas las cosas privadas, a ver, ¿quiénes pueden acceder? Pueden acceder el objeto propietario, obviamente, y los objetos de la clase. Eso es por definición. A las cosas públicas, ¿quiénes pueden acceder? Todos, ¿ya? El objeto propietario, obviamente, los objetos de la clase y otros objetos pueden acceder a las cosas públicas de un objeto. A las cosas protegidas de un objeto, ¿quiénes pueden acceder? Pueden acceder, obviamente, el propio objeto, pueden acceder los objetos de la clase y pueden acceder los objetos de clases derivadas. ¿Ya? Entonces, a estos atributos que tenemos aquí, que es lado 1, lado 2, ángulo 1 y ángulo 2, esos atributos pueden ser accedidos por las subclases de paralelogramo. ¿Ya? Las subclases. Eso. Sin embargo, objetos desde afuera no pueden hacer uso de estas características que están calificadas o guardadas, encapsuladas con este modificador de acceso protegido. Entonces, el protected es bastante utilizado cuando se tiene jerarquías de herencia. Van a tener harto cuidado. El hecho de heredar características esenciales de una clase base a una extendida no hace que el modificador de acceso o la cápsula que nosotros hayamos definido para estas características se aligere. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos aquí que en vez de que sea protegido lado 1 y lado 2 sea privado, entonces por mucho que el rectángulo sea una subclase de paralelogramo y se sabe que todo rectángulo tiene lado 1 y tiene lado 2,
Pues el rectángulo no lo puede utilizar a libre albedrío lado 1 y lado 2. ¿Por qué? Porque en la clase base, esta clase ha decidido encapsular completamente el uso de estos atributos, incluso para sus clases extendidas. ¿De acuerdo? Van a tener harto cuidado con eso. No es verdad que el rectángulo no hereda, pero el control no lo tiene el rectángulo. ¿Quién lo tiene? El paralelogramo, cuando ese recurso es privado. ¿Ya? En este caso, si nosotros observamos acá abajo en el rectángulo ha definido su propio modo de hacer el calcular área. Y ha dicho que el calcular área de un rectángulo es equivalente a multiplicar el lado 1 por el lado 2. Y esto es posible, la única vez que esto es posible, que el rectángulo utilice esos atributos heredados así, sin control, solamente mencionándolos, es que la clase base se lo permita. Y la única vez que la clase base te permite es que su cápsula no sea privada. ¿Ya? Porque si la cápsula en la clase base paralelogramo para lado 1 y lado 2 fuera privado, pues esto ya no se puede hacer. Si bien es cierto el rectángulo tiene lado 1 y lado 2, pues no lo puede utilizar a libre albedrío. Ya, cuidado, no significa que no hereda. Significa que la clase base tiene un candado en esos dones que le está heredando. Y aquí podemos agarrar de herencias desde el sentido o desde el punto de vista legal, ¿no es cierto? Tú puedes estar heredando cosas de alguien, pero la tutela y la administración de esas cosas que tú heredas no depende de ti, depende de algún tutor legal, ¿no? Por lo tanto, es privado, está bien conservado. Y si tú quieres gastar, digamos, puedes hacerlo, pero de manera controlada. No puedes hacerlo a libre albedrío, ¿ya? Para eso sirve esta cápsula protegida. Entonces, repito, cuando tienes un modificador de acceso protected que cualifica algún recurso, ya sea de atributo o de método, estas cosas que están protegidas las puede utilizar el objeto propietario, los objetos de la clase y los objetos de clases derivadas. ¿Ya? Mucho cuidado con lo que estamos hablando, ¿no? Siempre hablamos a nivel de objetos. En este caso, si ustedes observan, el constructor de este paralelogramo, como ya habíamos anticipado, requiere de 4 datos para poder definir de manera correcta y completa y consistente a un objeto particular de clase paralelogramo. ¿Ya? 4 datos. Entonces, ese es el constructor. ¿Qué característica funcional? La única característica funcional que tiene este paralelogramo se llama calcular área, que resulta además lo ha heredado de la clase base. Pero en este caso, fíjense, en la clase base, lo único que hace la clase base es decir que deberías saber hacer toda figura, mas no te dice cómo debería saber hacerlo. Entonces acá, fíjense, la clase figura totalmente válido ha declarado, ¿ya? Que toda figura tiene que saber calcular el área, pero está postergando, ¿ya? O en realidad nunca jamás define y va a delegar la responsabilidad de definir el método a las subclases que vaya a tener o aquellas clases que decidan ser una subclase de figura. En el caso del paralelogramo, este ha decidido ser una extendida de figura y acá lo estamos mirando como una clase concreta. La única vez que el paralelogramo puede ser una clase concreta es que no tenga ninguna responsabilidad funcional sin definir. Entonces aquí la obligación del paralelogramo es definir el método por el cual
El paralelogramo en particular, ya con esta información que ya tiene, puede calcular el área. Ya a eso se llama definición diferida del método calcular área. ¿De acuerdo? En este caso, el paralelogramo está definiendo, ¿ya? Por obligatoriedad, fíjense, el método calcular área si quiere ser una clase concreta. Si no define el método, entonces se supondría que está heredando esta característica funcional declarada, ¿cierto? ¿Qué sabe hacer? Pero como no sabe cómo, entonces automáticamente esta clase se estaría volviendo, si yo no defino método para calcular área, esta clase se estaría volviendo en abstracta, ¿ya? A eso se llama clase completamente definida. Las clases concretas siempre tienen que tener sus métodos bien definidos, ya sea la clase lo define o ya los hereda definidos, ¿ya? Jamás una clase concreta puede tener un método sin definir. Entonces, por esa razón es que esta clase paralelogramo se ve en la obligación de definir, ¿ya? La figura es diferente en el rectángulo. El rectángulo, fíjense, es una subclase de clase paralelogramo. Y acá lo que tenemos que tener harto cuidado es las construcciones, ¿ya? Para construir un objeto de clase rectángulo, habíamos mencionado hace un momento que se requieren dos lados, ¿cierto? Entonces aquí nosotros vamos a hacer uso, vamos a reusar el constructor de la clase base. ¿Y cómo hacemos referencia a algo de la superclase? Con la palabra super. Y cuando queremos utilizar el constructor no necesitamos nada más que decirle super y luego mandarle los parámetros que este constructor requiere, ¿ya? En este caso el constructor, fíjense, requiere 4 parámetros. Yo voy a agarrar estos 2 parámetros que me están llegando acá, los voy a mandar como parámetros al constructor de la superclase y por defecto le voy a mandar 90, 90 como la información de los ángulos de un rectángulo. ¿De acuerdo? Esa es una opción. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Fíjense, estoy utilizando el constructor de la superclase, ¿ya? La otra opción era hacer 4 instrucciones de asignación, es decir, dis lado 1 igual a lado 1, dis lado 2 igual a lado 2, ángulo 1 90 y ángulo 2 90. Eso podíamos también haber hecho, es completamente válido porque el nivel de cápsula que tienen los atributos en la clase base es protegido. Pero si ustedes observan, yo voy a hacer nuevamente estas 4 instrucciones. Pero estas 4 instrucciones sí las sabe hacer el constructor del paralelogramo. Entonces me voy a apoyar en el constructor para construir un rectángulo. En este caso, es una decisión, ¿de acuerdo? Apoyarme en el constructor. Pero si en la cápsula para los atributos, los 4 atributos que tiene el paralelogramo fueran privado, entonces el uso del constructor ya no sería una decisión o una opción, sería obligatorio. ¿Estamos de acuerdo? Eso, una cosa. Ok, lo otro que aquí tenemos, por ejemplo, el rectángulo ha decidido que calcular el área se calcula así. En este caso, el rectángulo no tenía la obligación, el mandato de definir el método de la clase calcular área, porque en la clase paralelogramo, este ya había definido el método. Entonces, rectángulo ya estaría heredando un método definido. ¿De acuerdo? Entonces, el rectángulo puede no definir nuevamente el método de calcular área, pero si lo hace, a esto se le llama sobreescritura, ¿ya? ¿Y cuándo esto es interesante? Cuando la subclase decide
que tiene maneras probablemente más sencillas, más rápidas y efectivas de hacer el trabajo, o decide que lo que tenemos definido en la clase base no es acorde a lo que estos objetos de esta subclase definen como método para resolver esta responsabilidad funcional. O cuando los objetos de esta subclase requieren aumentar funcionalidad a la funcionalidad heredada. ¿Ya? Si se quisieran aumentar funcionalidad a la funcionalidad heredada, entonces lo más probable es que en tu redefinición sobre escritura de ese método utilices con el operador de ámbito super y le digas, ¿no? Super punto calcular área y a ese resultado le aumentas otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú dices super acá, si hiciera super punto calcular área, estás rehusando lo que está definido aquí y le estás aumentando probablemente alguna cosa. Pero si solamente va a decir super calcular área, entonces no vale la pena ni siquiera escribir esto. Lo estás heredando o te gusta cómo está definido en la clase base. En el caso del rectángulo, no. Dice, yo voy a definir propio modo de calcular el área, menos complicado, ¿de acuerdo? Y lo voy a definir así, multiplicando el lado 1 por el lado 2. Repito, ¿por qué puede hacer eso el rectángulo? Porque el lado 1 y el lado 2 tienen un modificador de acceso y un nivel de cápsula protegido. ¿Ya? Ahora, a diferencia del rectángulo y del paralelogramo, el cuadrado viene a ser el tipo de objeto más flojito, le llamaremos. ¿De acuerdo? El cuadrado es una subclase de rectángulo. Y para construir un cuadrado, pues se requiere solamente una información que es el lado. Y este se va a apoyar nuevamente, fíjense, en el constructor de la superclase. Entonces dice, me voy a apoyar en el constructor de la superclase, que es el rectángulo. Y para construir un rectángulo, ¿qué necesito? Lo único que necesito es la información de los dos lados. Y acá yo solamente tengo un lado, entonces el lado lo voy a replicar. Y listo, se construye. Y a su vez ese constructor va a agarrar estos dos lados y le va a poner 90-90 y va a subir acá. Y así se va a construir el objeto en definitiva, con esos estados en sus atributos. A diferencia del rectángulo, fíjense, el cuadrado está muy feliz con la funcionalidad definida en el rectángulo para calcular el área. Entonces decide no sobreescribir. ¿Ya? En este caso, fíjense, está heredando la implementación de calcular área inclusive. ¿De acuerdo? Entonces, esta propiedad que tenemos aquí se llama sobreescritura. Esto se llama definición diferida. Y aquí, bueno, no hay ni sobreescritura ni definición diferida. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? También se puede sobreescribir el método abstracto de la superclase como un método sobrecargado. Es que si el método es abstracto en la superclase, quiere decir que no ha definido, ¿correcto? No tiene definición, no ha implementado. Entonces la sobreescritura, por teoría, es la capacidad que tienen los objetos o el tipo de objetos de redefinir la implementación de un método ya definido en la clase base. Eso es sobreescribir. ¿De acuerdo? La sobrecarga es otra cosa. Ya la sobrecarga es utilizar el nombre de un método en distinto contexto. Ya acá esto que tenemos aquí, fíjense, entre calcular área de aquí y de aquí, no es sobrecarga. Entre aquí y aquí, esto es sobreescritura. Esto es definición diferida de este calcular. Y esto es declaración. ¿De acuerdo?
No sé si te he respondido. Sí, el cuadrado estaría heredando el método calcular área con definición y todo del rectángulo. El cuadrado es el objeto más flojito aquí, si se dan cuenta. Le está heredando todo. O sea, ¿para qué voy a volver a sobreescribir o redefinir el calcular área? Si de verse el calcular área en un cuadrado es equivalente a multiplicar su lado 1 por su lado 2. Eso ya está en el rectángulo. Entonces, ¿para qué lo vuelvo a hacer? Lo que voy a hacer es reusar. ¿De acuerdo? Entonces, la herencia, aparte de permitirte relacionar, ¿no? O establecer relaciones entre distintos niveles de abstracción, su poderío también es la reutilización. Y el otro es la extensibilidad. ¿De acuerdo? Son dos cosas, ventajas, ¿no? Que tiene la herencia. También tiene desventajas, ¿no? Cuando haces demasiada herencia solamente para una cosita y otra cosita, mínimas cosas vas aumentando, entonces eso también te va a generar un delay, ¿no? Un retardo de tiempo en tiempo de ejecución, porque obviamente al tener esta jerarquía de herencia, cuando yo a un objeto de clase cuadrado le pido calcular área, va a venir a buscar aquí. Como no hay, va a subir a la superclase, así, ¿no? Entonces, estos enlaces que se hacen te generan tiempo, ¿no? Bueno, he definido. Bueno, es que aquí no he querido agarrar cómo se calcula el área de un paralelogramo porque está más complicado que hacer lado 1 por lado 2. ¿De acuerdo? Hay que saber también los ángulos y sobre eso hay que triangular o hay que rectangulizar, digamos. Entonces aquí tengo entendido de que hay una forma de calcular el área de un paralelogramo. ¿Ya? Es la base por la altura también, pero la base y la altura hay que calcularla. ¿De acuerdo? Eso. Ok, entonces esta capacidad que tienen los objetos en las jerarquías de herencia de hacer sobreescritura es bien diferente la sobreescritura de la sobrecarga. ¿Ya? Es diferente. De hacer sobreescritura también me permite que los objetos desarrollen esta cualidad del polimorfismo. ¿Ya? Entonces, el polimorfismo se define así. Te dicen, ¿no? El polimorfismo es la propiedad por la que un objeto puede asumir múltiples formas y por ende comportarse de múltiples formas, respondiendo a un mismo mensaje. Entonces, la sobreescritura, fíjense, permite a las subclases redefinir, ¿de acuerdo? La implementación o la definición de un método heredado. Y si es que ese método heredado ya tiene definición, entonces cuando redefines, eso es sobreescritura. ¿De acuerdo? Entonces no es lo mismo, por ejemplo, probablemente preguntarle calcular área a un paralelogramo que calcular área a un rectángulo. Calcular área a un rectángulo es rápido, fíjense el método, pero calcular área a un paralelogramo, probablemente el método va a ser más lento. ¿De acuerdo? Y no se calcula igual, fíjense, la forma de calcular el área no es la misma. Obviamente aquí calcular el área del paralelogramo es más complicado que de un rectángulo. ¿Ya? Porque tenemos que considerar los ángulos también. ¿De acuerdo? Eso es la propiedad de polimorfismo. Entonces, el polimorfismo se da cuando existe herencia y se refuerza cuando existe sobreescritura. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un objeto, fíjense, de clase, vamos a agarrar por acá. Si yo tengo un objeto de clase figura, ¿ya? Bueno.
tengo acá, por ejemplo, yo tengo mi objeto de clase figura. Yo en este objeto, fíjense, puedo instanciar un objeto, un nuevecito objeto de clase cuadrado. Correcto, y le mando 3. Y me lo va a instanciar. ¿Cierto? Puedo hacer eso. ¿Ya? Entonces, yo aquí a este cuadrado, fíjense, le voy a pedir a este objeto cuadrado, le puedo pedir que calcule el área. ¿Sí? Calcular. Porque encima todo cuadrado sabe calcular área. ¿Por qué? Porque es una propiedad, una responsabilidad funcional heredada. ¿Ya? ¿Y por qué es que yo puedo hacer esto? Porque toda figura sabe calcular área. ¿Cómo? Ni idea, pero dice ¿qué sabe hacer? ¿Qué sabe hacer toda figura? Calcular área. Entonces, a este objeto que es de clase figura le puedo pedir calcular área. Pero cuando yo le pido a este objeto calcular área, en realidad, ¿a quién le va a pedir calcular área? Al cuadrado. Porque lo que contiene este objeto es una instancia de clase cuadrado. No es una instancia de clase figura. Entonces, aquí va a venir a buscar. Entonces, el cuadrado busca acá. Como no tiene, entonces viene acá y se va a ejecutar este método para responder este mensaje. Luego, en un segundo instante, fíjense, yo puedo tener lo siguiente. Le puedo decir que ese objeto puede asumir la forma de un rectángulo. Le digo 3, 5, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, no he cambiado de objeto de denominación. Fíjense, la identidad sigue siendo objeto. Lo que sí he cambiado es el contenido. Aquí su contenido era una instancia de clase cuadrada y aquí su contenido es una instancia de clase rectángulo. Entonces, cuando yo al objeto le diga calcular área, entonces esto primero va a compilar. ¿Por qué? Porque OBJ es un objeto tipificado como una figura. Y toda figura sabe calcular área. ¿Qué sabe hacer? Calcular área. Por lo tanto, compila. Pero en tiempo de ejecución, ese calcular área le va a mensajear. El mensaje le va a llegar al contenido de OBJ. ¿Qué contiene en este instante de tiempo OBJ? Un objeto de clase rectángulo. Entonces, ¿a quién le voy a pedir calcular el área? Esto es en tiempo de ejecución. ¿Ya? Le voy a pedir calcular a la instancia particular que está almacenando OBJ, que vendría a ser este. Entonces va a venir aquí. Y aquí zanja el asunto. Nunca jamás viene aquí arriba. ¿De acuerdo? Y te devuelve. ¿Entendido? Entonces, fíjense, el polimorfismo es la capacidad que un objeto tiene de asumir múltiples formas. El objeto aquí asume la forma de un cuadrado, pero aquí asume la forma de un rectángulo. Y en consecuencia, este objeto, dice, al mismo mensaje, fíjense, es el mismo mensaje, es la misma identidad, pero tiene distinta forma en distinto tiempo. Tiene también la cualidad de responder diferente. A eso se llama la propiedad de polimorfismo. ¿Ya? Eso es la tercera propiedad de la programación orientada al objeto. Las 3 propiedades. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Todo claro, ¿verdad? Ok, entonces estos conceptos que estamos viendo tienen que dominarlos. O sea, estos conceptos que están en las diapositivas ya son conceptos formalmente aceptados en la comunidad de programadores. Y lo que tienen que hacer al ser profesionales ustedes al estarse formando es manejar el concepto de manera correcta, ¿no? Y aplicarlo también de manera correcta. Esa es su misión. Siempre recordar que una buena práctica se basa en una buena teoría. ¿Ya? Una buena teoría te va a llevar a una buena práctica. Las dos cosas tienes que ser bueno para ser un buen profesional.
¿De acuerdo? Bueno, hasta el día martes. Inge, Dime. perdón, ayer no pude entrar a la clase y quería preguntarle si ya tenemos el módulo de la materia. Sí, pues ya desde el anterior, sí, ya lo tenemos. Desde el jueves pasado ya lo tenemos. La contraseña para registrarse es backtracking. Ya te lo voy a escribir aquí Por favor. en el chat. Esa es la contraseña para registrarte a Moodle. ¿De acuerdo? Ahorita solamente estoy utilizando la opción 1 de la sala de reuniones porque no estamos sobrepasando los 100 estudiantes. A la primera que no les deje entrar a una sala, ahí en Moodle está una otra opción de sala para el grupo 3. Pero esta vez solamente la voy a abrir cuando yo ya no tenga espacio en esta sala. Ahorita tengo 87 estudiantes. A la primera que tenga 100 estudiantes, entonces la otra sala se habilita. ¿Y dónde está el enlace de esa otra sala? En Moodle. ¿De acuerdo? Entonces el primer enlace, la sala para el grupo 3, dice, ese es este que estamos manejando. Y una sala opcional en el caso de que sobrepasemos los 100 estudiantes en la sala. Hasta el momento, en el grupo 3, no estoy teniendo ese problema, por lo tanto, la sala que vamos a manejar es esta, la oficial que está en el WebSys. ¿Ya? Por si acaso he actualizado la sala opcional del grupo 3 porque las nuevas normas de Meet de Google no me permiten tener multisalas con una misma cuenta. Entonces estoy agarrando sala con otra cuenta. ¿De acuerdo? Creo que sí tienen un grupo de WhatsApp, Ramber, solamente que yo no. Entre ustedes creo que tienen, ¿no? Y es más, ustedes son del grupo 3, estarían con Josué. ¿De acuerdo? Josué también tiene sus modos de comunicarse con ustedes. Hasta el día martes, jóvenes.